Ahora continuamos con nuestro siguiente panel, Engagement en Latinoamérica, experiencias que inspiran. ¿Por qué es importante realizar engagement? ¿Qué valor aporta tanto para el inversionista como para el emisor? Estos serán algunos de los temas que se explorarán en el siguiente panel. Invitamos adelante a Ricardo Miranda, analista ESG Senior de BCI. Ricardo, desde 2020, lidera la estrategia de inversión sostenible de la administradora. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector financiero, habiendo trabajado principalmente en las divisiones de inversión, banca y sostenibilidad en Perú, Chile y Francia. Adelante. Javier Quinteros, consultor Senior Governor, jefe de proyecto Engagement y Secretaría Técnica de los Diálogos por el Clima. Cuenta con 8 años de experiencia en ámbitos ASG, encargado de la evaluación de inversionistas en el marco de ALAS 20 y miembro de la Secretaría Técnica Iniciativa Engagement Diálogos Clima LATAM. Daniel Amor, analista senior de inversiones sostenibles ESG en AFP Cuprum. Está a cargo de integrar factores de sostenibilidad en todas las clases de activos donde se invierten los fondos de pensiones administrados por Cuprum. Además, está encargada de hacer engagement junto a equipos de toma de decisión y de comunicar las acciones realizadas por la compañía en materia de inversión sostenible. Gabriela Luna, responsable de análisis ASG en Banorte, además de cuenta con 20 años de experiencia en el sistema financiero, desempeñándose en distintos puestos, desde la administración financiera en el sector de seguros como en la gestión de inversiones en Afores. Ha sido precursora de la implementación de la estrategia de sostenibilidad en el sistema de pensiones y por 4º año consecutivo ha coordinado con éxito la ejecución de la estrategia de inversión responsable. Este panel va a ser moderado por Eduardo Tortuga, experto en inversión responsable, socio de asesoría en riesgos con énfasis en sostenibilidad y cambio climático desde Colombia. Tiene más de 15 años de experiencia, durante los cuales ha trabajado con empresas del sector real y financiero. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia en temas de responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y ESG. Dejo con ustedes a Eduardo. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Eso. Que seguir subiendo la energía a ver si terminamos bien la jornada de la tarde. Y obviamente no se les olvide que mañana continuamos con la jornada, cordialmente invitados. Tenemos unos super speakers el día de mañana, así que no se lo pierdan. Bueno, arranquemos. Yo estaba ahorita escuchando el panel anterior, que estuvo muy bueno, Germán. Felicitaciones a los panelistas. Y yo escuchaba a las empresas y yo decía, por eso es que tenemos que hacer engagement. Porque al final, aquí invitamos a unas empresas, yo creo que a todos los que están en la audiencia seguramente tendrán quizá un sentimiento parecido al mío, y es, bueno, ojalá todas las empresas estuvieran como estas para que estos temas estuvieran mucho más avanzados. Porque la realidad es que no. La realidad es que hay muchísimas empresas, y solamente me voy a quedar en el contexto latinoamericano para no ir muy lejos, en donde lo que ustedes compartieron pues no es la práctica usual. Entonces tenemos una tarea muy importante, y creo que en ese sentido los inversionistas institucionales van a jugar un rol fundamental en América Latina para motivar a más y más empresas a que sigan esa trayectoria como la que escuchamos en el panel anterior. Entonces, en lo que ha sido la evolución de la inversión responsable en América Latina, diferentes personas hemos venido conversando y conspirando. Bueno, que conspirar después nos regañan porque está dando colusión, pero no. Hemos venido conversando sobre la importancia de trabajar de forma colaborativa entre los inversionistas, precisamente para poder interactuar con las empresas y motivarlas a seguir fortaleciendo sus prácticas ESG. Y a seguirlas fortaleciendo porque es buen negocio, porque como también mencionaban en el panel, pues es gestionar riesgos y oportunidades de tal manera que esto le permita a las empresas
ser sostenibles en el tiempo, pero especialmente sostenibles económicamente. Entonces, generamos este panel porque queremos precisamente profundizar en el engagement y la importancia que tiene este tipo de instancias. Entonces, en la primera ronda de preguntas, yo quisiera que cada uno nos describa cómo desde su organización entienden el engagement y por qué es tan importante hoy tener este tipo de estrategias. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos, a todas. Es un placer estar por acá visitándonos. Bienvenida. Gracias. ¿Primera vez en Chile? Sí. Y bueno, pues por parte de 21 Banorte ya tenemos pues varios años, 6, 7, ya no recuerdo, de haber empezado nuestro camino en este tema de la inversión responsable. ¿Y por qué consideramos importante o de valor el tema del engagement? Bueno, primero pues está dentro del proceso de stewardship que se implementó dentro de la administradora. Por ahí David en la mañana pues comentaba precisamente de este tema de stewardship. Y creo que fue la vía que encontramos y que seguimos fomentando para abrir este diálogo de comunicación con las empresas y poder transmitirles pues cuáles son las necesidades de 21 Banorte como inversionista, qué estamos buscando, por qué es relevante atender el tema del cambio climático. Por ahí también platicamos el tema de diversidad e inclusión. Forma parte de los compromisos que actualmente estamos trabajando con cada una de las empresas, y pues creemos que parte de la responsabilidad fiduciaria pues es abordar todas estas problemáticas que vemos dentro de la gestión del portafolio, y con la visión pues de largo plazo, pues lo que buscamos son empresas que sean resilientes a lo que viene, ¿no? No es lo mismo, estamos viviendo otra era, la era climática del cambio y de la afectación, en la que pues las empresas en las que mantenemos invertido el dinero de los afiliados pues se va a ver afectado por estos riesgos, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí. Y bueno, contarles un poco desde la perspectiva de Cuplum. Bueno, lo entendemos el engagement como una forma de preservar y también de promover el valor de los activos en los que están invertidos los fondos de pensiones, representados por nosotros, pero son al final de nuestros afiliados. Y es súper importante esto, ¿por qué? Porque trabajamos con pensiones, que al final nos importa que sean inversiones de largo plazo, las pensiones son de largo plazo, entonces buscamos que sean efectivamente compañías, emisores que se sustenten en este mismo periodo y que nos provean ese valor. Y bueno, para asegurar que este valor sea creado y que se mantenga en el tiempo, es súper importante tener en cuenta cuáles son los riesgos a los que están expuestos y también hacer algo al respecto. Entonces, claro, encontramos una fuente de riesgo. ¿Qué puede hacer? Las dos principales formas de reaccionar en general son, uno, la desinversión, que es como la forma quizás más fácil de deshacerte del riesgo, pero también se lo traspasas quizás a otra hora. Entonces nosotros desde Cuplum creemos que es clave no solamente no queremos optar por la desinversión, sino por el engagement, que al final la búsqueda de gestionar esos riesgos, pero acompañado de la creación de valor. Y esta creación de valor va entonces por el lado del inversionista de nosotros, nos crea valor porque nos entrega mucha información súper específica de las compañías que nos sirve para tomar mejores decisiones. También nos permite comunicar a las compañías o a los emisores qué es lo que nosotros consideramos relevante. Y por el otro lado, por el lado de las compañías o los emisores, también reciben ese feedback, donde también tiene una especial relevancia cuando hablamos, por ejemplo, en las instancias colaborativas, que hay también no solamente puede ser uno, sino que varios puntos de vista, y que le ayuda también puede entender por qué se está refiriendo a eso. Así que nada, en verdad es como que es muy importante, creo, la relación bilateral, de que no es solamente una conversación desde el inversionista hacia la compañía o el emisor, que puede partir así, pero también queremos que haya como una retribución de que por qué quizás la compañía no está tomando ciertas medidas, porque es entendible, o sea, pueden haber ciertas priorizaciones, temas específicos que es muy válido y es súper provechoso también que se genere la comunicación desde compañías, desde los emisores hacia el inversionista.
Súper. Javier. Bueno, me voy a tomar un poco de lo que acabas de decir respecto del valor para la compañía y respecto de cómo es que al emisor le puede generar valor el ser parte de un proceso de engagement, ya sea engagement uno a uno con un inversionista o engagement colaborativo con varios inversionistas. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con algo que mencionaba Soledad Ramírez en la mañana, que tiene que ver con la gran cantidad de demanda por información ASG que hay en este momento en el mercado. Tenemos demanda por el Dow Jones, por SASB, por una cantidad de índices interminables, por todas las agencias de rating ASG, de la cual vengo de una de ellas, entonces también sé el nivel de profundidad. Soy el culpable, entonces. Soy el culpable, lo lamento, pero ya salí de ese mundo. Pero un mundo del cual salí con muchos aprendizajes y mucho cariño, pero se pide una cantidad de información muy profunda. Entonces, desde parte de vista de la empresa, tanto como para abordar todas estas temáticas ESG como para reportarlas, puede ser un poco abrumante. ¿Cómo es que yo, desde el departamento de elaboración de memorias anuales o de sostenibilidad, movilizo internamente a los equipos para, vamos, reportemos esto otro, y después resulta que desde el área de compliance, del área de finanzas, de todas las áreas dicen así como, ya, pero ¿por qué vamos a reportar otra cosa? Entonces, cuando viene un grupo de inversionistas o un inversionista importante y te dice, esto es importante para mí, necesito que me digas cuáles son estos indicadores, me permite movilizar internamente a los departamentos y decirles, ¿sabes qué? Y aquí hay un trabajo bien colaborativo también interno desde parte de la misma empresa, coordinar al área de Investor Relations con sustentabilidad, con reporting, y que Investor Relations venga y diga, ¿sabes qué? Llegaron este grupo de 11 inversionistas y me están pidiendo más información respecto de cómo es que yo estoy abordando el cambio climático, mi estrategia de descarbonización. Movilicemos esto, me lo están preguntando, es algo concreto. Y también tomando el punto de vista de cómo lo gestiono a largo plazo, también si es que yo sé que se están aproximando a mí inversionistas que me están pidiendo esta temática es importante para mí, ya sea cambio climático, biodiversidad, derechos humanos, lo que sea, yo sé que eso también es algo que yo puedo gestionar, no solamente algo para reportar, sino también me permite movilizar recursos internos para gestionarlo en el largo plazo. Yo creo que, y me focalizo principalmente desde el punto de vista del valor para las empresas, porque aquí estoy rodeado solamente por inversionistas, creo que esa es una de las creaciones de valores más grandes para el emisor en los procesos de engagement. Bueno, ¿ahí se escucha? Perfecto. Bueno, yo creo que ya queda muy claro la creación de valor que se hace desde el punto de vista de los inversionistas. Quizás solamente explicar un poco nuestros procesos internos, que yo creo que los engagements, al menos a los que nosotros nos aproximamos, intentamos hacerlo desde un punto de vista de la racionalidad. Hemos hablado, por ejemplo, mucho de los ratings, de los consultores, etcétera. Bueno, los inversionistas también tomamos toda esta información y además hacemos análisis internos de las prácticas de las compañías, además del análisis de materialidad de los sectores. Y sobre todo, y en lo que nosotros nos diferenciamos quizás, es que queremos llevar ese análisis al valor concreto de cómo esto afecta el valor futuro y el presente de los activos donde estamos invirtiendo. Como comentaba en el panel anterior, por ejemplo, que se analiza los impactos de la cadena de suministros o cómo agregar nuevas empresas, esto puede impactar la rotación y en qué costos la compañía justamente incurriría. Bueno, nosotros hacemos ese tipo de ejercicios, pero para un número más quizás muy importante de compañías dentro de nuestra cartera, y creo que el mayor valor agregado que nosotros podemos llevar es justamente en la retórica de cómo efectivamente los temas de sostenibilidad pueden impactar el valor de largo plazo de esas compañías. Si yo me acerco a una compañía el día de mañana y le digo, oye, ¿sabes qué? Hay que bajar las emisiones porque hay proyectos de transición energética, proyectos de carbon pricing, proyectos de políticas públicas que van a afectar a aquellas industrias con mayores emisiones, la compañía va a entender de que efectivamente esto, al afectar el valor, debe hacer un cambio estratégico que esté en línea también con la estrategia de negocio de la misma compañía emisora. Entonces, en ese sentido, nosotros acoplamos mucho la estrategia de engagement a nuestra estrategia de integración y al análisis que hacemos de las compañías. No intentamos quizás irnos tan lanzados en cualquier temática o cualquier iniciativa que nos inviten, sino que también intentamos entenderlas, porque al final esto es una discusión interna no solamente del equipo ESG, que tenemos toda la bandera de la sostenibilidad, sino del equipo ESG, de los analistas, de los portfolio managers, y en esa conversación yo creo que se agrega muchísimo valor en la diversidad de opiniones también. Muy bien. El nombre de este panel habla de experiencias que inspiran. Entonces ya nos toca inspirar aquí al público. Entonces quiero arrancar para que primero Javier y Daniela nos compartan experiencias que inspiran. O sea, de lo que ustedes han venido trabajando en Chile
qué experiencias nos quieren compartir alrededor de este relacionamiento con las emisoras. ¿Arrancas tú, Daniela? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ahí para inspirarlos, la verdad es que hemos tenido experiencias mixtas. Diría que en un principio... Tampoco los aburras. No. No los desmotives. Pero claro, al final las primeras iniciativas quizás fueron más de aprendizaje, yo creo que mutuo. No es fácil hacer engagement, requiere establecimiento de objetivos, de metas, definición de procesos y al final todo esto tiene que materializarse y claro, después cuando uno llega a la interacción con la compañía quizás no es lo que uno esperaba o al final habían otros procesos que eran más relevantes, entonces hay una mezcla ahí, pero lo importante es que hemos ido aprendiendo. El mercado en Chile es bastante cercano, las iniciativas directas son muy relevantes, como el 1 a 1 en reuniones, en calls, son súper enriquecedoras, quizá a diferencia de otras regiones donde aplican más, por ejemplo, cartas u otras vías. Pero en general diría que las experiencias de engagement que hemos tenido, evidentemente sí generan una gestión de riesgo importante, riesgos materiales, por supuesto, y esto con una mirada obviamente de largo plazo y que queremos mantener al final esa relación entre compañía e inversionista. Le llamo a Ricardo aquí primero para que nos... Sí, yo creo que comparto mucho lo que dice Daniela, que hay experiencias buenas, hay experiencias no tan buenas, pero en general el feedback de las compañías ha sido al menos siempre muy honesto. Hay que también entender la situación particular de cada una de las compañías con la que se interactúa. No todas las compañías tienen dentro de la prioridad de negocio justamente impulsar iniciativas de sostenibilidad. Por eso justamente lo que mencionaba anteriormente respecto a que esto sea lo más racional posible, mostrando el valor que se puede agregar. Pero nosotros igual hemos ido trabajando y creo que al menos las más satisfactorias que hemos tenido, sobre todo en temas que son cada vez más atingentes como el cambio climático, ha sido la experiencia que estamos trabajando en Diálogos por el Clima con varios inversionistas en el LATAM, lo cual ha sido bastante, desde el punto de vista del inversionista, importante porque hemos aprendido mutuamente a analizar las compañías desde la perspectiva de, por ejemplo, el TCFD, gobernanza, cambio, métricas, gestión de riesgo, etcétera, pero también con el diálogo que estamos teniendo actualmente con las compañías o que se está ejecutando en este momento, en el cual estamos impulsando también una agenda que tiene que ver justamente con algo que va a impactar en el futuro al valor de esas compañías mismas. Súper. Si me permites, porque ahorita, Ricardo, mencionaste Diálogos por el Clima, que es uno de las iniciativas que queremos aprovechar el panel de hoy para destacar y quiero que Javier ahorita nos hable un poquitico porque pues ha jugado un rol muy importante en hacer realidad esta iniciativa, pero quiero terminar con experiencias que inspiran ahora versión mexicana. Que nos cuentes ahorita, en el almuerzo estábamos hablando de cómo tú has percibido que esa interacción, ese relacionamiento entre empresas e inversionistas ha venido evolucionando sobre todo desde el COVID. Entonces también si nos cuentas qué has visto que ha cambiado en los últimos años en ese relacionamiento. Pues creo que no es fácil hacer el tema del engagement con las empresas, creo que en cualquier mercado, ¿no? Prácticamente es a prueba y error. No funciona lo mismo con el mismo proceso con distintas empresas. Tenemos que entender el sector en el que se encuentra la empresa, en qué etapa está, para empezar a hacer este diálogo, ¿no? Nos ha funcionado bastante el abrir la comunicación, el que sepan que hay un inversionista, que 21 Banorte está preocupado por el tema del cambio climático, por la afectación en la biodiversidad, por el tema de la inclusión, la afectación en las comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante transmitirlo nosotros hacia las empresas de que hay un inversionista que va a preguntar, que va a hacer esta llamada, que no nada más está la parte tradicional financiera en donde pues antes lo único que se tomaba en consideración, por así decirlo, era el performance, el alfa, el rendimiento que te dejaba ese proyecto. Hoy vamos más allá, ¿no? Sí, está perfecto, estamos buscando proyectos rentables, obviamente, porque estamos trabajando con las pensiones de los trabajadores mexicanos, pero a su vez que tenga un impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente y demás, ¿no? Entonces,
empezamos 2017 con este acercamiento y diálogo con las empresas del portafolio. Son alrededor de 100 emisores locales que traemos por ahí, más toda la parte extranjera. Yo me acuerdo cuando empezaste, que más o menos ahí por ahí nos conocimos, yo me iba a sentar con Gaby y me decía, nadie me habla, ninguna empresa me responde, Eduardo, ¿qué hacemos? Nadie me responde. Sí. Ya ha cambiado. Y ya ha cambiado, o sea, en ese momento nadie nos abría la puerta, es la verdad. Y a la Afore más grande de México, pues, pero bueno. Imagínate a los demás inversionistas. Y algo curioso, pues pasa COVID y da un giro de 180 grados este tema. O sea, ya nos empiezan a abrir la puerta, podemos platicar con la gente encargada de relación con inversionistas, incluyen a sus equipos para hablar sobre el tema de sostenibilidad. Y algo que hicimos, siendo empáticos con el mercado y precisamente con la cantidad de requerimientos que tienen las empresas relacionados con temas de sostenibilidad, cuestionarios, frameworks, etcétera, pues buscamos por medio del gremio tener un cuestionario homologado, ¿no? En donde, pues en lugar de que los 10 inversionistas institucionales que existen en México, las Afores, buscaran de manera independiente a las empresas para responder temas que a lo mejor eran las mismas preguntas que íbamos a tener todos, pues hicieran un solo cuestionario, y ese cuestionario pues también promovimos para que las bolsas nos apoyaran, las bolsas de valores, y pusieran dentro de sus mismas plataformas pues este requerimiento del cuestionario de sostenibilidad, y que pues ese es el insumo principal con el que empezamos a pues abrir este diálogo para el engagement, para posteriormente, pues en caso de haber ciertas áreas de oportunidad, pues hacer estos engagement. Por ahí también David mencionaba en la mañana, pues no excluimos, ¿no? Y creo que todos los que estamos por acá, pues no se trata de excluir a un sector contaminante, se trata de apoyarlos, financiarlos hacia la transición e ir buscando pues que vayan descontaminando sus propios procesos productivos, ¿no? Absolutamente. Bueno, así Javier, que te dejé de último en esta ronda, pero yo quiero que nos inspires con la iniciativa de Diálogos por el Clima. Cuéntales a los asistentes qué es Diálogos por el Clima y cómo esta ha sido una iniciativa a través de la cual hemos podido darnos cuenta que el engagement colaborativo regional sí puede funcionar en América Latina. Bueno, como parte de la Secretaría Técnica de Diálogos por el Clima LATAM, la verdad es que gran parte de nuestra función es principalmente la coordinación, el ordenar, el generar estrategias, generar planes a largo plazo, y a veces esa no es la parte que inspira tanto, entonces quizás sea un poco difícil inspirar, pero sí el mensaje final es que, y el mensaje inicial también, es que hay un interés por distintos inversionistas de la región, personas que al inicio de la iniciativa quizás ni siquiera se conocían y que tenían un interés claro y marcado, que es cómo hacemos una descarbonización gradual de la economía de América Latina. A raíz de esto, se unen estos 10 inversionistas y se empiezan a generar diálogos para establecer distintas herramientas de diagnóstico, distintos métodos de comunicación, a través de lo cual se establecen subcomités para empezar a tomar decisiones que nos permitan, por un lado, generar estas herramientas de diagnóstico, que vendría a ser un símil de estos cuestionarios que tienen en México, en la cual los 10 inversionistas dicen, ok, tenemos estos 5 pilares que para nosotros son importantes y los vamos a medir respecto de estos requerimientos. Nos vamos a aproximar a un total de, y en este momento son 11 empresas las que están siendo abarcadas por Diálogos por el Clima, y les vamos a hacer un diagnóstico respecto de estos 5 pilares, de todos estos requerimientos que hemos establecido, y este trabajo fue hecho gracias a el subcomité técnico, que por lo demás hicieron un trabajo increíble, así que muchas gracias. Y además tenemos un subcomité de comunicaciones que fue el encargado de ver todo el tema respecto de la nota de concepto, el concept note, las comunicaciones cuando se hace el lanzamiento de la iniciativa, la carta de comunicación con las empresas, porque evidentemente la forma de comunicarse con las empresas tiene que ser bastante particular, tiene que transmitir de manera muy clara de qué se trata la iniciativa, cuáles son los inversionistas que están que se están aproximando a la empresa, y además cuáles son las brechas que fueron identificadas a través de este diagnóstico, e invitarlos a una reunión, ¿ok? Y esto yo creo que es parte clave de la iniciativa de Diálogos por el Clima LATAM, y también por eso es que nos decidimos por este nombre, que es un diálogo.
nosotros no invitamos a las empresas, no los invitamos a pelear, no hay una pelea de por medio, no tenemos un conflicto con nadie, sino que tenemos un diálogo en el cual les mostramos los resultados de esta herramienta de diagnóstico, no solamente los negativos, no solamente las brechas, sino también recalcamos cuáles son los resultados positivos, que creemos que es algo clave al momento de realizar procesos de engagement con las empresas latinoamericanas, sobre todo con aquellas empresas que sí tienen brechas importantes, porque si yo soy una pequeña empresa que tiene muchos problemas de emisiones y estoy en el departamento de Investor Relations o de sostenibilidad y se aproxima un grupo de 10 inversionistas y me dicen, lo estás haciendo todo mal, uno se bloquea un poco y no dan muchas ganas de continuar el diálogo. Sin embargo, siempre la invitación de parte de todos los inversionistas cuando tenemos estas reuniones ha sido de conversar respecto de la estrategia en el largo plazo, reforzar cuáles son las herramientas, las estrategias de decarbonización en el largo plazo, que sí están siendo valoradas para que puedan seguir fluyendo recursos hacia ahí y además especificar, mira, nosotros vemos estas brechas, ¿qué es lo que estás haciendo? Y a veces es información que las empresas sí las tenían, solamente que no las reportaban y es un entendimiento de, ok, ahora hay que reportarla. Y si son estrategias que no se tenían, como lo mencionaba al principio, es una muy buena fuente de movilización para la misma empresa para decir, ok, voy a empezar a gestionar esto de aquí en el largo plazo. Buenísimo, por aquí ya me están llegando las preguntas, así que muchas gracias. La invitación, obviamente, estamos en este panel pues hablando de engagement, así que las preguntas que nos hagan, idealmente pues enfocadas en la temática que estamos abordando. Antes, aquí hay una pregunta muy buena, pero quiero, Daniela y Gaby, si me ayudan pensando ya en cómo seguir consolidando las estrategias de engagement con base en lo que ya, digamos, han vivido con las experiencias previas para lo que se viene en los próximos años. ¿Qué harían distinto? ¿Cómo creen que se tiene que evolucionar estas estrategias de engagement para que realmente generen el impacto que ustedes quieren como inversionistas de largo plazo? Bueno, aquí en el mercado local creo que es súper importante tomar en cuenta dónde nos encontramos. Yo creo que eso es un gran aprendizaje porque hay muchas lecciones quizás a nivel europeo, donde están en otras ligas y que tienen otros enfoques también. Por ejemplo, están mucho más enfocados en temas de clima. Si bien Javier habló harto de diálogos por el clima, también consideramos que hay una brecha importante, por ejemplo, en materias de gobierno corporativo, donde sí hay harto que hacer y creo que es un punto de partida al final para seguir avanzando en materias de medioambientales, sociales, como el tal puntapié al final para seguir avanzando. Entonces creo que ese es un tema bien importante, como mantener el foco de los temas que se están tratando y tener mucho cuidado en cómo se interactúa y cómo se tratan esos temas en específico, sobre todo los temas de governance, que son más delicados. Y por otro lado, diría también que, como comentaba antes, que el enfoque en esta relación más, no interpersonal, pero al final directa y cercana con las compañías, porque sobre todo aquí en el mercado chileno, que es bastante chico, o sea, las compañías no tienen miles de inversionistas, sino que hay una relación más cercana compañía a inversionista, entonces está el potencial de poder tener una relación más directa con las compañías y en ese sentido también considerar aspectos súper específicos, o sea, son muy distintas unas a otras. Entonces, como comentaba Gaby antes, hay que tener un entendimiento súper profundo y nada, aprovechar los aprendizajes y seguir avanzando en esa materia. Y como Cuprum también hemos ido avanzando en fomentar como al final hacer el engagement en materias de gestión de riesgo material, que al final no sea hacer engagement por engagement, sino que sean efectivamente enfocados en la creación de valor y que tenga un impacto material financieramente al final del día. Híjole. Pues creo que todavía hemos avanzado mucho, obviamente, pero nos falta bastante para poder realmente permear dentro de las empresas y en los distintos mercados, pues la urgencia que tenemos para hacer cambios, ¿no? Creo que hay que ser creativos. No existe una sola forma de hacer ESG. Tenemos que ir encontrando
el canal adecuado de comunicación, la forma en que le transmitimos a las empresas los temas, los riesgos relevantes, identificarlos no es sencillo tampoco. Y creo que a como debe de ir evolucionando esto, Eduardo, desde mi perspectiva, pues tiene que seguirse fomentando este tipo de iniciativas en donde nos reunimos distintos inversionistas con un mismo objetivo y hacer pues esta presencia dentro de las empresas de, pues no es 1, somos 5, somos 7, somos 10 los que estamos buscando atender un riesgo, una problemática. Creo que también se tienen que sumar los reguladores, los policy makers. No podemos hacer esto aislado. O sea, por más que el inversionista o el sector privado quiera seguir avanzando, si no tenemos a los reguladores al gobierno para destrabar, para incentivar, para promover subsidios, pues tampoco lo vamos a poder lograr, por más que tengamos la iniciativa y pues la buena intención, ¿no? de avanzar en temas de ESG. Y pues hay muchos actores también alrededor, ¿no? Están las calificadoras, los distintos consultores, las bolsas, o sea, creo que todas las ONGs que también están participando en estos temas, creo que pues debe de ser un esfuerzo, no hacer esfuerzos aislados, sino más bien pues unir todo esto que estamos haciendo para poder avanzar en la materia. Super. Aquí hay una pregunta del público, Cristian Ramírez. Cristian, gracias por la pregunta. Se la voy a hacer a Javier. Te la ganaste. No, sí. Ahorita con el tema del engagement colaborativo que estamos hablando, yo me atrevería a decir aquí, la pregunta es ¿qué acciones llevan a cabo en caso de que el engagement no tenga los resultados esperados? Yo creo que en el contexto latinoamericano hoy un primer paso posiblemente sea, pues ya no voy a, y lo hemos hablado, ya no voy a hablar solo con la empresa, sino que voy con como decimos en Colombia, con el combo a hablar con la compañía. A lo mejor esa es una estrategia, pero ¿cómo has visto eso, Javier, en términos desde Gobernar con los procesos de acompañamiento que ustedes han hecho a empresas en temas de engagement? ¿Cuál debe ser ese próximo paso en términos, pues en caso tal de que las empresas no respondan pues a ese primer espacio pues como de interacción? Y también si ustedes quieren ahí complementar esa pregunta desde la experiencia, bienvenida. Se ha hablado durante bastantes paneles hoy en día que la estrategia que no se recomienda al menos de inmediato es la exclusión. Si yo directamente desinvierto de una empresa que yo podría considerar como problemática respecto de temáticas de derechos humanos, biodiversidad, cambio climático, lo que sea, le estoy sencillamente pasando ese problema a otro inversionista y no me estoy haciendo cargo. Estoy haciendo un lavado de manos, ¿ok? Solamente para que mi portafolio de inversión se vea más bonito. Entonces, la primera recomendación es insistir. Insistir por varias vías. A veces el área por la cual tú puedes entrar a la empresa no es Investor Relations. A veces tienes que entrar por sustentabilidad, a veces tienes que entrar por compliance, a veces tienes que mandar un mail directo al CEO, tienes que ir a tocar la puerta de la empresa así como, hola, soy el inversionista, por favor responda a mi correo. Hay muchas formas distintas de iniciar los procesos de engagement. Y la pregunta además no era solamente como respecto de qué pasa si no me contestan, sino qué pasa si los resultados no son los esperados. A veces, y nos ha pasado también, nosotros enviamos el correo o enviamos el diagnóstico, y esto nos ha pasado más con acompañamiento de engagement de un inversionista, de engagement 1 a 1, no colaborativo. Envías el diagnóstico y la empresa no accede a una reunión, sin embargo, sí te responde el correo. Te dice, ¿sabes qué? Nosotros efectivamente tenemos identificadas estas brechas y esto es lo que vamos a hacer el próximo año para ir cerrándolas en nuestro reporting. Entonces, desde Gobernar, claro, estamos en esta posición bastante interesante, la cual como firma asesorías ASG y Think Tank ASG, vemos tanto el impacto del engagement para las empresas como para los inversionistas. Y cuando hacemos el proceso de acompañamiento para los inversionistas, nosotros les recomendamos hacer este seguimiento en el largo plazo de envía el diagnóstico, envía cuáles son las brechas que tú has percibido y ve haciendo un seguimiento en el largo plazo de qué son las cosas que se reportan respecto a esas brechas. Si es que, y por eso es que el engagement también es un proceso tan de largo plazo, si es que después de unos 3, 4 años, a veces puede ser un poco antes, efectivamente no hay un avance, no hay una respuesta, no se hace nada, ahí en el fondo
se tienen que seguir las líneas que se establecen en las políticas de inversión responsable. Entonces, eso diría yo que sería la forma de abordarlo. Dale, Gaby. Sí, además de todo lo que comentó Javier, cruda realidad. La empresa va a volver a solicitar financiamiento. Entonces, eso nos ha pasado en el mercado local. Oye, pues la traíamos en posición, en la cartera, venció el papel o simplemente ahora se va a financiar por la parte de deuda y ahí es cuando, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas del mail que te había enviado en donde te pedí? Pues ahora vamos a platicar. Y eso pues, nos ha funcionado. Sí, sin duda. Esa es una buena estrategia. Ricardo, a lo largo de toda esta jornada hemos mencionado en diferentes momentos riesgos sistémicos, riesgos que sin dudas tenemos que abordar, siendo pues cambio climático sin duda es uno muy importante. Para un inversionista hoy, digamos, todas estas estrategias de engagement, ¿cómo se conectan precisamente con la gestión de esos riesgos sistémicos? Efectivamente. Bueno, para los que no sepan, quizás un riesgo sistémico es un riesgo no diversificable que le afectará a todas las compañías. Si bien puede ser heterogéneo, algunas compañías más, otras menos. Normalmente esperamos que este impacto sea amplio y sea fuerte. En el mercado de inversión responsable se hablan de 3 principalmente. Cambio climático es uno, pérdida de biodiversidad y derechos humanos. Y aquí quizás voy a enfocar en el que conocemos más, porque efectivamente vemos una mayor evolución, mayores compromisos optados en la parte de naturaleza, pero cambio climático quizás es lo más conocido. Y aquí quizás una pregunta abierta para el público, porque parte justamente el abordar este tipo de riesgos sistémicos viene primero del conocimiento de la información. Y aquí, ¿cuántos de ustedes piensan de que más del 50% de las compañías en Chile reportan emisiones de CO2? Levanten la mano los que piensan que es más del 50% de las compañías listadas en el IPSA. O menos. O los que piensan que es menos del 50% de compañías que reportan menos del 50%. Bueno, quizás voy a ser un poco contrario, pero al final hay que ser optimistas porque en realidad es cerca de un 70% de compañías del IPSA que reportan emisiones de CO2, lo cual es un avance considerable. Obligados, sí. Pero lo reportan, y cerca de un 60, de hecho, ya las tiene verificadas por un tercero. Entonces es un avance súper importante en el mercado local. Entonces, nuevamente, para abordar un tema sistémico, lo primero que necesitamos es información. Y la información se consigue a través de 2 estándares. Entonces, nosotros como inversionistas, y hablando del engagement, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Es fomentar la aplicación de estándares internacionalmente reconocidos como el TCFD, en el caso de cambio climático, TNFD en el caso de naturaleza, y otros más. TPT, por ejemplo, también de transición, y nos podemos quedar toda la tarde hablando de siglas, pero con esas 3 creo que son suficientes. Y el TCFD en concreto, yo de hecho es como una recomendación si una compañía quiere transicionar, bueno, recomendemos primero que haga su reporte TCFD, y no es solo una cuestión, un ejercicio de divulgación, sino es un ejercicio de gobierno. El TCFD te obliga a pensar ya cuál es el rol del directorio o el rol de la gerencia, o los incentivos que tengo que poner en la gerencia, las métricas que tengo que reportar, el rol del área de riesgo respecto a la gestión de ese tipo de temáticas. Entonces, esa es una cosa. Y lo otro creo que se ha hablado muchísimo acá, y lo ha hablado Javier con amplitud, es que el riesgos sistémicos nos afectan a todos. Si nosotros abordamos un riesgo sistémico solos, los resultados van a ser quizás no los que esperamos. Entonces, la colaboración es importantísima. En BCI nosotros no llevamos tanto tiempo como Banorte en nuestra ejecución de nuestra estrategia de inversión responsable, pero sí cada vez estamos teniendo mejor entendimiento respecto a todas estas temáticas, engagement, riesgos sistémicos, y creemos que justamente la forma correcta de abordarlos, a pesar de los diálogos individuales, es colaborar tanto en el entendimiento, pero también en el diálogo y en el compartir esos objetivos con las compañías. súper. Aquí, Beatriz, ¿cuánto tiempo me queda? ¿No me queda tiempo? No, regáleme 5 minutos para cerrar. Una reflexión de cierre, muy rápido. Tienen 1 minuto porque ya Beatriz nos va a sacar no, mentiras. Pero 1 minutico para cerrar. Yo quiero que cada uno le deje una reflexión aquí a todos a todo nuestro público, porque hay que seguirle apostando al engagement, porque sin dudas el engagement debe ser una estrategia fundamental para consolidar la inversión responsable en América Latina en los próximos años. ¿Qué mensaje le gustaría a cada uno dejarle en 1 minuto para que cerremos el panel? ¿Quién arranca?
porque creo que es la manera que realmente podamos hacer un cambio, Eduardo. Contundente. Tienes 1 minuto y medio, regalaste. No, porque crea valor, o sea, para los dos lados, como mencionamos, tanto para el inversionista como para compañías, para emisores. Al final crea valor en múltiples aspectos, así que creo que es... Esto yo creo que es un mensaje más para las empresas respecto de cómo recepcionar el engagement. Lo mencionaba en uno de los paneles atrás, no recuerdo exactamente cuál, que lo que antes no se consideraba greenwashing, ahora sí se considera greenwashing. Lo que antes o lo que ahora puede ser una práctica de engagement muy ambicioso, a futuro va a ser la línea de base. Entonces, a las empresas, si es que llegan los inversionistas y les empiezan a pedir colaborativamente distintas estrategias de gestión y de reporting, considérenlas, porque les están adelantando mucho trabajo hacia el futuro. Muy bien. Sí, yo creo que importante también lo que dijeron antes es hay que pensar en el largo plazo. Cualquier politización, cualquier backlash, cualquier cosa que vaya en contra del mercado de inversión responsable, sostenibilidad, seguramente es algo de corto plazo y seguramente va a volver de aquí a 5 años más, quién sabe. Pero hay que pensar de que qué mundo queremos para el día de mañana y cómo eso se va a reflejar principalmente en las inversiones y en nuestro estilo de vida. Entonces yo creo que pensando y teniendo el largo plazo como objetivo, este tipo de iniciativas cobra muchísimo valor. Sin dudas. Muchísimas gracias por las reflexiones. Yo les quiero dejar una invitación. Mañana en la mañana vamos a tener precisamente en el marco de la importancia que vemos del engagement como estrategia para consolidar la inversión responsable en América Latina. Vamos a tener el lanzamiento el lanzamiento o digamos, un hito dentro de lo que ha sido la iniciativa de Diálogos por el Clima. No se lo pierdan, que estamos seguros que esa iniciativa va a marcar un antes y un después en términos de cómo va a seguir evolucionando la inversión responsable en la región. Muchas gracias.